Ahora veamos reglamentación gubernamental de la igualdad de oportunidades en el empleo. Se han aprobado muchas leyes que prohíben la discriminación en el empleo. Estas influyen en todas las funciones de la administración de recursos humanos, entre ellas el reclutamiento, la selección, la evaluación del desempeño, los ascensos y las compensaciones. Es importante que todos los administradores conozcan estos estatutos, cada uno su repercusión sobre las actividades relativas en el empleo. Debemos entender que los administradores y los supervisores, cuando cumplen con su trabajo, son agentes del empleador. Principales leyes federales. Las principales leyes federales relativas a la igualdad en el empleo tratan de corregir problemas de interés a grupos concretos de trabajadores, llamadas clases protegidas. En términos amplios, estas influyen a las personas pertenecientes a una minoría racial, a las mujeres y a las personas mayores, así como a las que padecen alguna incapacidad física o mental. Diversas leyes federales, así como las disposiciones que rigen la igualdad de oportunidades en el empleo. Entre estas tenemos Ley de Igualdad de la Retribución de 1963. La Ley de Igualdad de la Retribución prohíbe la discriminación en los sueldos y salarios, las prestaciones y las pensiones en razón del género, un salario del trabajador. Prohíbe a los patrones pagar a empleados de un género un salario inferior al pagado a los miembros de otro sexo cuando realicen el mismo trabajo. Ley de los Derechos Civiles de 1964. Prohíbe discriminar en el empleo en razón de raza, el color, religión, sexo o el origen nacional. Creó la Comisión de la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Ley de la Discriminación en el Empleo a causa de la edad de 1967. Prohíbe a las empresas de la iniciativa pública o privada discriminar a las personas que tienen 40 años o más en cualquier campo del empleo, en razón de la edad. Cifras recientes de la EEOC muestran que las denuncias por discriminación a causa de la edad son alrededor del 20% del total de las acusaciones por esta causa. Es más, arreglos y laudos judiciales de los casos de discriminación a causa de la edad son por los montos bastante más altos que los correspondientes a otros costos de discriminación. Los administradores y los supervisores discriminan a los empleados de más edad, ¿sí? Excluyen a los trabajadores de las actividades laborales importantes, hacen cambios negativos en la evaluación de su desempeño, seleccionan a los solicitantes jóvenes en lugar que a los candidatos con mayor años pero calificados, presionan a los empleados de más edad para que se jubilen anticipadamente y disminuyen las obligaciones y las responsabilidades laborales de estos empleados. Ley de la Discriminación a causa del embarazo de 1978. Antes que se aprobara la Ley de la Discriminación por embarazo, los empleadores podían obligar a una mujer embarazada o encinta a que renunciara o solicitara una licencia debido a su condición. Además, estos tenían la obligación de proporcionar cobertura médica o por incapacidad en casos de embarazo. Esta ley amplía la definición de discriminación sexual e incluye el embarazo, el alumbramiento y condiciones médicas afines, y estableció que dicha condición es una capacidad y que los empleados deben recibir el mismo trato que aquellos que padecen otras condiciones médicas. Ley de los Derechos Civiles de 1991. Esta ley fue aprobada tras largos debates en las cámaras de diputados y de senadores de Estados Unidos. La ley enmienda el título séptimo
de la Ley de los Derechos Civiles de 1964. Uno de los elementos centrales de la norma es que considera el pago de daños en caso de discriminación intencional o acoso ilícito. Por primera vez, la ley federal autoriza el pago de daños a las víctimas de discriminación intencional o acoso ilícito en razón de sexo, religión, origen nacional o discapacidad. Leyes relativas a las prácticas justas en el empleo. Las leyes federales y los derechos ejecutivos son los reglamentos básicos que rigen la igualdad de oportunidades en el empleo. Además, casi todos los estados y muchos gobiernos locales han aprobado leyes que prohíben la discriminación en el empleo. Estos estatutos, conocidos como prácticas justas en el empleo, se describen así las leyes estatales y locales que rigen la igualdad en el empleo y que con frecuencia tienen mayor amplitud que las leyes federales.